La ciencia del cuento. Con los guiones ya cocinándose, adentrámonos na xera excitante de xenerar una identidad sonora propia que amosare que lle la ciencia del cuento. El resultado nun defraudó. Trabajar en este proyecto fue todo un reto. Había hecho alguna vez pues fondos sonoros para exposiciones, para documentales, para obras de teatro, pero nunca había hecho una sintonía, un ejercicio de síntesis importante. Conseguir hacer una melodía que atrape de alguna manera, que tenga sentido en muy poco tiempo, que atrape al oyente y que a su vez transmita un sentimiento de misterio. En uno de los fondos sonoros utilicé instrumentos de este tipo, como el waterphone, que se puede tocar de diversas maneras y que produce sonidos terroríficos. Empecé a trabajar en el proyecto, leyendo los relatos, un poco empapándome de la temática. La ciencia ficción pues siempre suele ser algo premonitorio de lo que nos depara el futuro, aunque en ese momento nos parezca algo surrealista. Cosas que Julio Verne retrataba, años después se hicieron realidad, cuando en aquel momento podían parecer un disparate. Se pueden reflexionar, hacer muchas reflexiones sobre el contenido de las historias. Probablemente muchas de esas cosas sucedan. Yo suelo crear a partir de las melodías. Suelo utilizar la voz como herramienta para la composición, canto melodías que me vienen a la cabeza y luego con un instrumento, dependiendo del tipo de melodía, pues ya lo traduzco, digamos, lo materializo luego. Una noche de luna llena salí a pasear con un amigo del pueblo, con Darío. En el paseo me vino una melodía a la cabeza. Cuando estoy en proceso de composición siempre estoy abstraído, da igual que esté en la cola del supermercado o comiendo. Y de repente me salió una melodía, saqué el móvil, la tuve que cantar, ¿no? Y más, digamos, sin linterna ni nada, y casi me caigo ahí en la cuneta porque la luz del móvil me deslumbró. Nada más que llegué a casa, ya apurando el paso, lo que hice fue enchufar el teclado y ponerme a trabajar en ella. Para trabajar en la sintonía y en estos fondos sonoros busqué inspiración en películas de terror y de misterio de serie B, como por ejemplo películas de Dario Argento, el director italiano, como Suspiria, Profondo Rosso. Del mismo modo también estuve viendo, pues, por ejemplo, La Semilla del Diablo, en ese toque inocente de las nanas, pero que a la vez tiene unas armonías disonantes que le dan un toque diabólico, maléfico. Aunque no, en la ciencia del cuento no sea algo de terrorífico, sí que quise buscar un poco de inspiración en ese tipo de fuentes para, bueno, pues para conseguir realmente hacer algo misterioso, con que transmitiera misterio, tensión y un poco pues que enganche al oyente o atrape al oyente o lo induzca a escuchar el programa. La ciencia del cuento.